Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Fíjense, el día de hoy estamos concluyendo una fase importantísima del Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Universitaria de nuestro país, sobre todo porque ayer se cerró ya el proceso de consignación de los valores ofrecidos por la Organización de Rectores Árbol, que es la organización de rectores bolivarianos de nuestro país, donde se cumplió el cometido, la meta que habían planteado estas autoridades universitarias de incrementar, de poner a disposición del Sistema Nacional de Ingresos de nuestro país todos absolutamente los cupos con que cuentan en estas universidades de Venezuela y dejando por supuesto la diferencia de aquellos que corresponden a actas convenios. Con estos valores se incrementa sustancialmente la oferta de cupos que va a tener el Sistema Nacional de Ingresos de Venezuela, de manera de poder garantizar la continuidad del estudio, la revolución que se viene planteando en el sistema universitario de nuestro país, para precisamente que todos los estudiantes que egresan de los liceos puedan sencillamente ser ese pueblo convertido en universidades. En relación a esto podemos decir que el Sistema Nacional de Ingresos ha llegado a una cifra récord, una cifra histórica, donde anteriormente se concentraban 180.000 cupos, es lo que podía ofertar el Sistema Nacional de Ingresos, y estamos pasando a un total de 227.000 cupos, 227.562 cupos, que es lo que va a ofertar el Sistema Nacional de Ingresos. Es sumamente importante destacar que en el caso de las universidades vinculadas a Árbol, las universidades que corresponden a la nueva experiencia educativa que se viene dando en nuestro país, se ha logrado totalizar cerca de un 93% del total de la oferta que generan estas universidades está a la disposición del Sistema Nacional de Ingresos. Otras universidades, estamos todavía esperando que consignen alguna información, me estoy refiriendo a universidades, de las universidades llamadas tradicionales o llamadas universidades autónomas, estamos esperando todavía que consignen alguna información porque tenemos inconformidad de parte del Estado venezolano, porque hemos visto que en algunos casos se está ofertando ni siquiera el 30%, que es lo que establecía la regulación del Consejo Nacional de Universidades. Hemos visto, por ejemplo, que en algunas carreras que normalmente son vistas, por llamarlo de alguna manera, no debería ser el término, pero que en algunos lados es vista como muy apetecible, entonces ahí se ofrecen muy pocos cupos. Bueno, aquellas otras carreras que sencillamente no les resultan dentro de esa condición, entonces la oferta de cupos es mayor. Pero en el promedio, algunas de estas universidades están ofertando por debajo, algunas en 28% el número de cupos que están planteándose. Cuando nosotros vemos sobre este tema, la meta final es que deben consignar. El día de ayer tenían fecha tope las autoridades de estas universidades, tanto los rectores como los secretarios de las universidades, para consignar lo que era el exhorto que estábamos haciendo, a revisar esos números. La fecha cerró el día de ayer, no tenemos las comunicaciones completas de parte de las universidades. El día de hoy los vamos a llamar, nos vamos a comunicar con ellos para que sencillamente consignen el resto de la información. Sin embargo, en este número que estamos hablando, que es un número sumamente importante, estamos diciendo que en un país donde crece el sistema universitario, donde crece el sistema educativo, hemos logrado pasar en la oferta que va a asignar directamente el Sistema Nacional de Ingresos, hemos pasado a 227.000 cupos de 180.000, es decir, un incremento de más de 43.000 cupos, que es el incremento, el recorrido que estamos efectuando para generar una mayor oferta. Cuando vemos todo el sistema universitario en Venezuela, es decir, no lo que viene solamente por el Sistema Nacional de Ingresos, sino toda la oferta final que se genera en el sistema público de nuestro país, estamos hablando de un total de 260.000 cupos, más los cupos que van a ofertar en este caso las universidades privadas en Venezuela. Para que ustedes tengan idea del orden de magnitud de lo que estamos hablando, las universidades identificadas bajo la figura de Árbol, es decir, las universidades bolivarianas de nuestro país, están generando una oferta de 204.000 cupos para el Sistema Nacional de Ingresos. Esto representa el 90% del total de la oferta del Sistema Nacional de Ingresos, está siendo ofertado precisamente por las universidades Árbol. Las universidades organizadas bajo la figura de Averú están ofertando 23.000 cupos, unas 204.000, las otras 23.000 cupos, que representa cerca del 10% del total de los cupos que están en nuestro país. Sin embargo, parte de los temas que tenemos precisamente establecidos es seguir el incremento de la oferta desde el punto de vista educativa en Venezuela, y es por eso que adicional al Sistema Nacional de Ingresos, el Estado venezolano oferta otros cupos, oferta otros mecanismos para ingresar a la educación universitaria en Venezuela. Es por eso que nosotros, además de estos 260.000 cupos, que es la oferta que está en términos generales, tenemos cerca de 20.000 cupos adicionales vinculados a medicina integral comunitaria, y adicionalmente tenemos otros 70.000 cupos vinculados a la misión Sucre. Es decir, que el sistema público de nuestro país puede decir el día de hoy que oferta 350.000 cupos en total
para lo que es el crecimiento, la expansión, la oferta desde el punto de vista de la juventud de Venezuela para que pueda seguir creciendo y que se pueda seguir fortaleciendo. Nosotros el día domingo concluimos la fase actual desde el punto de vista de actualización de datos en el Sistema Nacional de Ingresos. Ahí lo que están haciendo los estudiantes es ajustando sus preferencias de estudio, conociendo sus índices académicos, ajustan la preferencia de estudio y esa es la fase que concluye el presente domingo, el domingo próximo. Y el día 17 arranca el proceso público ya con un acto que va a ser un acto público, es un acto que tiene un sistema auditable desde el punto de vista informático, donde se empiezan a correr las variables para lo que va a ser la asignación final de cupos de los estudiantes en nuestro país. Posteriormente, el lunes 23, es publicado de manera absoluta el listado y el orden que tienen los estudiantes en todas las carreras de nuestro país. Este es un tema que queremos hacer énfasis. Todas, absolutamente las carreras de nuestro país van a tener publicado tanto los que ingresaron en esa carrera como el orden, la secuencia posterior de los que quedaron de alguna manera, por decirlo con un término, en lista de espera. ¿Por qué hacer eso y por qué publicarlo? Va a salir publicado en la página web del Ministerio para que precisamente aquellos que bajo el esfuerzo enorme que hace el Estado venezolano en democratizar, en hacer la universidad pública, en generar un sistema, una plataforma de estudio, algunos todavía siguen creyendo que la educación es un negocio. Es por eso que el sistema se ha blindado, es un sistema transparente, es un sistema completamente auditable que se está planteando. Hemos incluso incrementado el número de cupos y ahora adicionalmente vamos a publicar el listado integral de todos los cupos y todo el orden que va a tener en cada una de las universidades de nuestro país. Evidentemente eso lo que procura es la Contraloría de parte de cada quien y poder hacer precisamente el seguimiento posterior al ingreso. De manera que cuando en septiembre estemos finalmente los estudiantes inscribiéndose en las carreras, si quedó algún cupo en la oferta, pueda sencillamente subir el otro estudiante que está en la lista de espera y no que posteriormente vengan a tratar de hacer un proceso de reasignación de esos cupos bajo mecanismos que no sean transparentes como lo que está planteando el gobierno bolivariano. Ministro, le tengo dos interrogantes. En cuanto a las universidades que no entregaron los recaudos de los cupos disponibles, ¿cuál será el procedimiento? Usted dijo que ya hoy los van a llamar. ¿Cuál será ese procedimiento que se realizará a estas universidades? Y el otro es muy importante, 227.000 cupos o vacantes que serán para este año, ese será el piso de ahora en adelante. ¿Y cómo nos cataloga nosotros Venezuela, siendo ya que tenemos más de 10 millones de matrículas escolar en todo lo que es la educación? Y somos el número 2 en América Latina y el número 5 en el mundo. ¿Cómo nos cataloga nosotros Venezuela? ¿Cómo nos pone con estos 227.000 cupos que están arrancando desde hoy y que será el piso? Sí, es muy importante la referencia y que quede ser como muy claro en el tema de los números, ¿no? Cuando decimos el número de cupos disponibles en el país, hay, digamos, varias categorías que tienen ese número de cupos disponibles en el país. Hay una que es lo que el Estado directamente asigna a través del Sistema Nacional de Ingresos. Eso es lo que tú refieres, si se quiere, el piso, ¿no? Posteriormente, hay unos cupos que tienen las universidades, que las universidades los han reservado bajo otros métodos. Nosotros creemos y tenemos una batalla frontal con que esos métodos tienen que ser cada vez menos discrecionales y que tienen que ser cada vez más democráticos y más transparentes. Es un tema sumamente importante. Tiene que haber una batalla de todo el país para que lo que está en la educación pública sea sencillamente ofertado para todo el país en igualdad de condiciones. Entonces, cuando hacemos el recorrido de los 227 hasta llegar al recorrido de lo que ofrece la educación pública en nuestro país, llegamos a 260.000 cupos y después se incorporan cerca de 100.000 cupos aproximadamente que corresponde al sistema privado en Venezuela, cerca de 90.000 cupos que corresponde a la parte universitaria privada. Como les decía, adicional a eso, están las otras ofertas de estudio. Nosotros tenemos medicina integral comunitaria. Al final de este mes vamos a hacer la incorporación masiva de premédico. Ahí son cerca de más de 15.000 estudiantes que se incorporan ahí. Pero anualmente nosotros incorporamos a 70.000 estudiantes en Misión Sucre. Es decir, que la oferta final del Estado como Estado revolucionario en la educación pública es de 350.000 cupos. Si tú a eso le incorporas lo que es la parte privada, por eso nos da más de 400.000 cupos, que es la oferta final que tiene todo el sistema universitario en Venezuela. Es muy importante que se sepa que esto cuatruplica la oferta que existía en la década de los 90 para el sistema universitario en nuestro país. Es 4 veces más la oferta de cupos que hay en el sistema universitario actualmente de lo que existía en el pasado. No están los bachilleres sin cupo.
no están los comités que se agrupaban a las puertas de las universidades pidiendo entrar y que posteriormente eran repelidos precisamente para que no entraran a las universidades. Contrario a la visión de fuerza que existía en el pasado de impedir que los estudiantes ingresaran a las universidades, hoy tenemos un gobierno que lo que hace es procurar que entre todo el pueblo a las universidades. Son dos visiones evidentemente contrarias desde el punto de vista del desarrollo. Con respecto a lo que se refiere a otras universidades, a nuestras muy queridas universidades tradicionales o autónomas, etcétera, que no han consignado esta reconsideración que nosotros le hemos solicitado. Bueno, le vamos a solicitar que lo terminen de hacer entre el día de hoy y el día de mañana. Fíjate lo siguiente, el Estado garantiza los recursos de la educación pública en Venezuela, garantiza todos los recursos, pero cuando nosotros vamos a la asignación de los cupos que están en el sistema universitario, era un 30% lo que quedaba para el Sistema Nacional de Ingresos. Cualquiera que lo vea, es un contrasentido. O sea, es un contrasentido que nosotros teniendo más de 355.000 estudiantes con los datos consignados, concluidos en el Sistema Nacional de Ingresos, entonces teníamos cerca de 170.000, 180.000 cupos para asignar a eso y el resto simplemente era un requisito que estabas inscrito en el Sistema Nacional de Ingresos para ir a una prueba interna, para ir a cualquier otro mecanismo. Lo que hemos hecho es expandir en este momento la oferta a través del Sistema Nacional de Ingresos y blindar lo que es todos los mecanismos desde el punto de vista informático, todos los mecanismos auditables, precisamente para hacer del sistema de ingreso a nuestras universidades lo que está planteado en la Constitución Nacional, que es precisamente un sistema democrático, gratuito y que garantice simplemente que todo el pueblo pueda entrar a las universidades. Ministro, tengo 4 preguntas. La primera es el porcentaje de ¿cuánto es el porcentaje que ustedes estiman de los estudiantes que quedarían en espera? Ya decía que en septiembre iban a dar una respuesta, ¿qué fecha más o menos tienen previsto darle para que ellos no estén preocupados desde ahora? También, bueno, en otros temas, el balance del taller de la estructura de costos para las universidades y los colegios e institutos privados, ¿cuándo prevén estar listo ese tabulador de matrícula? Y finalmente el balance de la reunión de ayer de la infraestructura universitaria. Usted decía ayer que eran más de 600 proyectos que estaban evaluando, iba a ser ayer, hoy y mañana. No sé si ayer pudiera adelantar cuántos proyectos fueron aprobados de estas universidades. Pero la segunda, ¿cuál es, perdón? La segunda es el tabulador de las matrículas. Ustedes tuvieron el lunes un taller con los colegios e institutos privados. Queríamos saber cuándo prevén tener listo, si ya para el semestre que viene ya las universidades privadas van a tener nueva matrícula o van a seguir, porque ahorita están paralizadas. Esas son las preguntas. Sí, ok, mira, primero en relación al mecanismo de ingreso a las universidades. Es noticia que en el Sistema Nacional de Ingreso oferta mayor cupo en la actualidad de lo que ofertaba en el pasado. Estamos hablando de un crecimiento sustancial y que las universidades Árbol están logrando cumplir la meta que se habían previsto y están llegando al 90% del total de la oferta de cupos en nuestro país. Está siendo ofrecido precisamente por las universidades bolivarianas de nuestro país. Al mismo tiempo que nuestro país puede decir el día de hoy, como no puede decirlo nunca en el pasado, que oferta en la educación pública, sin contar los cupos de la educación privada, que son cerca de un 20% más, oferta cerca de 350.000 cupos. Es decir, que nuestro sistema universitario logra ofertar en total cerca de 420.000 cupos. Nosotros en el pasado, en la última década de la Cuarta República, ofertábamos 139.000 cupos en todo el sistema universitario. Ahorita estamos hablando de cerca de 420.000 cupos, que es la oferta final que se tiene en el sistema. Pero adicionalmente, es noticia que el sistema de ingreso a las universidades en Venezuela es auditable. Es un sistema informático, es auditable, está blindado y tiene todos los mecanismos para garantizar toda la transparencia que ahí se plantea. Pero un tema muy importante que estamos incorporando es que se establece un listado completo con todos los órdenes, con todos los índices académicos que salen todos los estudiantes. No solamente los que ingresan a las carreras, sino quien queda en el puesto 45 de los cupos. Si eran 40, ya está el 45, está el 46, está el 47, el 48, está completo el listado. De manera que si cuando vamos al ingreso, hay un estudiante que por alguna razón no se presenta, porque tuvo otra preferencia o lo que sea, y queda ese puesto libre, sube el otro compañero que venía precisamente. Eso blinda la transparencia del proceso.
porque es un orden y esa es la igualdad de oportunidades que está planteada y que está concebida en la Constitución. No es que posteriormente quedó libre un puesto y entonces agarra a alguien ahí o se pierde, que en el mejor de los casos podríamos decir eso, o en otros casos se lo reasignan bajo mecanismos extraños. Porque de repente a alguien se le ocurre que se filtra el resultado de una prueba y se lo entregan curiosamente a empresas privadas que dan propedéuticos para pruebas, para prepararse para pruebas en las universidades. Esas cosas extrañas que a veces ocurren. Entonces la respuesta es, vamos a esperar, nosotros vamos a tener todo absolutamente los estudiantes que consignaron sus valores en el Sistema Nacional de Ingresos, todos van a tener el orden de prelación en cualquier carrera del sistema universitario de nuestro país. Alguna parte importante va a ingresar el sistema universitario, el Sistema Nacional de Ingresos está haciendo que se mueve la vara. O sea, antes decía que estaba aquí, ahora dice que está acá. El ingreso de parte de lo que vamos a asignar directamente. Claro, lo que designa directamente el Estado está blindado como proceso. Está absolutamente blindado, está consolidado. Tiene unos criterios desde el punto de vista de lo que es la asignación. Son transparentes los criterios, son auditables los criterios. Tiene una formulación matemática para decir quiénes son los que ingresan, de qué manera ingresan. Bueno, que al futuro vamos a hacer eso todavía 500 veces más democrático, cierto. Ahorita estamos con lo que está aprobado a través del Consejo Nacional de Universidades. Luego tú haces una pregunta sobre el tema de la matrícula. Es muy sencillo lo que está planteado. Nosotros establecemos a través de la Ley de Costos y Precios Justos la revisión de la matrícula. A partir de eso va a salir un estudio, va a salir un resultado. El resultado no está en este momento. Nosotros hemos convocado a las autoridades de las distintas universidades, hemos visto la estructura de costos que tienen, empiezan a llenar los instrumentos que están asociados a eso y evidentemente como consecuencia va a haber el resultado de unas matrículas. La matrícula no va a ser una para todas, cada universidad tiene su particularidad. Tienen costos disímiles. Una universidad que tiene 60 salones de clases es distinto a una universidad que tiene 20. Es distinto a que da determinadas carreras. Una carrera que involucra laboratorios, que involucra medicina o que involucra odontología, no es lo mismo que una carrera que solamente ve temas en un salón de clases sin laboratorios. Los costos son disímiles. Por eso, el tabulador o el esquema que se hace va a ser una respuesta asociada a cada tipo de universidad y a cada carrera. No hay una respuesta uniforme para todo. Eso evidentemente va a permitir un reconocimiento desde el punto de vista de la universidad, pero también un enseriar la discusión. Lo cierto es, y es una premisa que es muy importante, este gobierno defiende absolutamente a todos los estudiantes universitarios de nuestro país, a todos. Piensen como nosotros o no piensen como nosotros. Nos tienen sin cuidado. El tema es defender el derecho constitucional y lo que está consagrado en el derecho constitucional. Entonces, lo que no puede ser, como las denuncias que hemos recibido, en algunos casos un incremento de más de 40% en algunas matrículas de algunas universidades privadas de nuestro país, cuando hay una normativa que dice del pasado cuánto pueden ser los incrementos anuales que se establecen. Entonces, hay unas normativas, se violan esas normativas, pero además incluso hemos visto cómo algunas universidades perdieron clases a inicio del presente año y posteriormente pretenden efectuar un incremento de una matrícula cuando ni siquiera concluyeron los periodos académicos que estaban ahí establecidos. No lo vamos a permitir. Hay un respeto que tiene que existir con los estudiantes universitarios. Miren, sería bueno que nuestros queridísimos consejos universitarios de varias universidades publicaran toda la lista, por ejemplo, de los cupos que tienen disponibles y a quién y bajo qué criterio asignan cada cupo. Ustedes se sorprenderían de la gama de opciones que algunos abren, o sea, mérito académico, mérito no sé qué cosa, tal, y empiezan a haber una discrecionalidad, donde a veces se reservan hasta el 50% de los cupos disponibles, se lo reservan bajo esa figura. ¿Qué es eso lo que está por detrás de eso? Nosotros hemos dado una demostración. Todo lo que está en el sistema de universidades, del sistema árbol, pasa a lo que es el Sistema Nacional de Ingresos. Quisiéramos que eso se emulara. Entonces el tema de la matrícula tiene esa respuesta y con respecto al tema de la infraestructura, nosotros estamos hoy en el segundo día del taller. Hoy están concentrados lo que son las universidades nacionales experimentales, están ahí presentes, universidades como la UNEXPO, esta universidad como la Simón Bolívar, están ahí presentes, están consignando los proyectos, estamos revisando por una parte lo que tiene que ver con los proyectos de infraestructura, estamos revisando los métodos de gestión, estamos consolidando una sola base de datos desde el punto de vista de la organización de los proyectos, son 1008 proyectos que tenemos ahí concentrados. Hemos visto que hay un problema con algunos temas vinculados a la fortaleza de algunos proyectos y simplemente lo que estamos diciendo es que se mantienen los proyectos, pero que vamos a ayudar a que esos proyectos asuman todavía mayor fortaleza desde el punto de vista técnico. Y para eso se creó un equipo de apoyo multidisciplinario, incluso reforzado por el sistema universitario en nuestro país, para
para simplemente empujar a que los proyectos ocurran y que todos tengamos el saldo que queremos. La biblioteca, el comedor, los salones de clase, el crecimiento de la infraestructura universitaria. No tiene precedente lo que aprobó el presidente Nicolás Maduro en la infraestructura de nuestro país. No tiene precedente. Le puedo decir que en la década de los 90 nosotros discutíamos que el presupuesto universitario tenía menos de un 1%, 1.5% dedicado a infraestructura. Con parte de los recursos que aprobó el presidente Nicolás Maduro estamos por encima del 6.7% del presupuesto vinculados a temas de infraestructura. No tiene ningún parangón. Ahora lo que hay que aprovechar es ese esfuerzo y simplemente agarrar y construir lo que tenemos que hacer para el sistema universitario público. Una pregunta relacionada con el tema, ministro. Es con relación a las irregularidades presentes en el proceso de admisión de la Universidad Simón Bolívar. El ministerio pidió una investigación ante la Fiscalía del caso. Un caso donde ya está claro, fue admitido por las autoridades universitarias, donde sí hubo una irregularidad clara, sí se repitió el examen del 2003 en este año. Además de ese paso de pedir la investigación, ¿qué otra acción va a tomar el Estado con relación, dado que algunos estudiantes han manifestado que posiblemente no presenten el examen que se va a repetir este fin de semana? ¿Qué pudiese hacer o qué respaldo pudiese dar el Estado en ese sentido a esta Lo población? primero es que nosotros no podemos permitir, primero que existe una irregularidad, lo primero que no se puede permitir. Segundo, no se puede permitir que se pretenda que el Estado se inhiba de su función de protección de los intereses de los estudiantes universitarios, de la protección de los intereses de la ciudadanía, que se inhiba bajo la pretensión de algunos de banalizar cualquier acción que haga el Estado o de prácticamente vincularla como si fuese un acto de violación de autonomía universitaria. Yo veo con preocupación, seguramente ya estará reflexionando quien haya declarado que fue un leve problema técnico el que ocurrió y que es un leve problema técnico el planteado y que podría estar por detrás una violación de la autonomía universitaria. Filtrar los resultados de una prueba no es un problema técnico, es un problema de ética, es un problema de moral. Favorecer a empresas privadas que dan cursos para preparación para esos exámenes con los resultados es un tema indudablemente que amerita una investigación muy seria. Entonces, al grueso, a la gran mayoría de la comunidad universitaria, que es una comunidad profundamente honesta, que es una comunidad que independientemente de su posición política cree en la academia, nosotros sabemos que tiene que tener un nivel de vergüenza con este tema que han planteado algunos y de simplemente ponerle como unos aspectos que de alguna manera impidan ver lo que está de fondo en esas irregularidades que han estado planteadas. Entonces, nosotros en el caso de la Universidad Simón Bolívar, primero, somos fieles creyentes de la autonomía universitaria. Al mismo tiempo, hacemos el exhorto profundo que estamos planteando a una revisión de fondo de lo que está ocurriendo ahí. Ahora, ¿es cierto o no cierto que se iban a destruir las pruebas? ¿Es cierto o no cierto? O sea, ¿estuvo planteado o no estuvo planteado que se iban a destruir los exámenes que estaban ahí? En el Consejo Universitario. Bueno, digo que sí. nosotros simplemente hacemos unas preguntas para que podamos verlas. O sea, si se estaba pensando destruir unas pruebas, bueno, habrá que ver por qué razón tenían pensado eso. ¿Es cierto o no es cierto que se aplicó como única medida correctiva destituir a un coordinador de la institución y con eso pretender tapar toda la discusión que estaba de fondo? Bueno, esas son cosas que tiene que asumir una discusión seria dentro de una comunidad universitaria. Los académicos nos planteamos hipótesis, corroboramos las hipótesis, llegamos a conclusiones, pero no vivimos bajo conjeturas. Bajo conjeturas están otros. Entonces, la seriedad de la comunidad universitaria implica que tiene que haber una revisión de fondo de lo que está ahí planteado, pero no pretender que bajo el pretexto de decir, no, lo que pasa es que yo tengo tal posición política, entonces me están persiguiendo, entonces se oculta cualquier clase de irregularidad. O sea, tiene que haber un momento de la seriedad. Alguien comete una irregularidad o un conjunto comete una irregularidad o el sistema es perverso en sus métodos, bueno, tiene que ser corregido esas perversiones que tiene el sistema. Nosotros reivindicamos el derecho a todos los estudiantes universitarios, yo creo que este es el tema de fondo. Reivindicamos el derecho de todos los estudiantes del liceo de nuestro país,
o que no han ingresado a la universidad o que quieren estudiar una segunda carrera, reivindicamos su derecho a ingresar a las universidades. No vamos a permitir que algunos que perdieron un tiempo precioso durante este tiempo pretendan simplemente correr los periodos de ingreso a las universidades. El periodo de ingreso va a ser en el momento que le toque el periodo de ingreso. No vamos a permitir que pierdan el tiempo los estudiantes. Ya han perdido demasiado tiempo muchos compañeros estudiantes. Les decía las cosas que deben publicar las universidades. Sería bueno que publicaran los ingresos que tienen por cada preferencia, por cada discrecionalidad, si se quiere llamar así. Pero también es bueno que cada universidad publique cuándo va a terminar cada periodo académico que tenía pautado. Y que algunas escuelas digan si es cierto o no cierto que periodos del año 2013 los van a terminar en el 2015. Que digan si es cierto o no cierto. O sea, esos son temas vinculados a la seriedad. Aquí nadie le va a poner una guarimba ni una barricada al sistema universitario de nuestro país. Nadie va a frenar el crecimiento del sistema universitario de nuestro país. Es un tema que es una convicción de todo nuestro pueblo, de todo nuestro país, de la defensa de la Constitución, y tenemos instrucciones precisas del presidente Nicolás Maduro. Lo que estamos haciendo ahorita con el Sistema Nacional de Ingresos tiene que ver con una lectura ética, conceptual, precisamente que no puede haber clientelismo, no puede haber mecanismos no transparentes, tiene que haber mecanismos de máxima democratización en el sistema de ingresos. Es una pelea ética que tenemos formulada. Ministro, yo quería consultarle, en el Sistema Nacional de Ingresos dice que los estudiantes van a vaciar su información académica dentro, y me corrige si no es así, dentro de la página web. ¿Cómo se va a blindar, como dice usted, el que no se estén colocando datos que no correspondan a las calificaciones que esos estudiantes pues puedan tener? ¿Se va a hacer como un cotejo de esas notas? Un poco también con la pregunta que hizo el compañero de BCD, quería saber cuáles universidades son las que no han consignado los datos de los cupos que pueden asignar a los nuevos estudiantes. Y también con el tema de la estructura de costo, ¿para cuándo esperan tener ya ese tabulador? Que es un poco lo que creo que quedó por concluir. ¿Para cuándo piensan se puede tener ya esa información para que las universidades pues, puedan iniciar ya el proceso de inscripción con los nuevos costos? Sí, mira, de la última pregunta. La meta que tenemos es que las universidades privadas puedan tener estos valores antes de la primera quincena del mes de julio. Hemos acordado con ellos una fecha que tiende hacia el 12 de julio porque precisamente empieza procesos administrativos vinculados a las inscripciones. El convenimiento, cuando hicimos la reunión con los 24 rectores de universidades privadas, era precisamente que nos pusiéramos como fecha tope el 12 para que ellos pudieran tener todo el tiempo requerido para sus procesos administrativos y que no hubiese ninguna perturbación en el sistema. Esto lo que busca es que todo funcione de la manera correcta, es lo que busca. Las universidades privadas les interesa, bueno, tener sus procesos administrativos, poder dar sus clases, tener una estructura de costos que les favorezca el proceso que llevan adelante. Al Estado venezolano le interesa que eso mismo, que son intereses de la universidad privada, ocurra, pero al mismo tiempo que se respeten los intereses de los estudiantes de nuestro país. Esa es la visión, de alguna forma, de fondo que está concebida. El punto de confluencia, bueno, no es un negocio la educación universitaria, eso es un punto aparentemente confluencia, para nosotros es una premisa. Nos sentimos gratamente, no voy a decir sorprendidos, pero nos sentimos gratamente estimulados de haber escuchado de los rectores de las universidades privadas que para ellos no es un negocio y que no son márgenes de ganancia lo que consiguen. Para nosotros es un tema positivo. Vamos a ver ahora que en la estructura de costos no sea así. Entonces ese es uno de los temas que tenemos ahí planteados. Y la fecha tope es para que no ocurra ninguna perturbación desde el punto de vista de los procesos administrativos de inscripción de los estudiantes. Entonces la respuesta es, aspiramos que antes del 12 de julio poder tener ya esos valores. Yo estimo que va a ser un poco antes, porque si trabajamos de manera firme, si todos trabajamos de manera interesada, no llevando variables exógenas a lo que es la discusión. Variables exógenas es pretender que es una discusión politiquera, por llamarlo de alguna forma. Una discusión de política de Estado, que es garantizar la gratuidad del proceso de educación universitaria, que la educación no es un negocio, etc. Eso es lo que está de fondo. Si no llevamos ninguna variable extraña, llevamos los procesos de contabilidad de manera efectiva, cargamos las estructuras de costos, las matrices de manera adecuada, vamos a tener la respuesta antes, por supuesto, del 12 de julio. Pero esa es la fecha tope que no hemos puesto para que pueda ocurrir toda la dinámica en cada una de las instituciones universitarias. Luego tú haces una pregunta que tiene que ver con el sistema específicamente de ingreso. Fíjate, nosotros, yo prefiero no nombrar las instituciones universitarias para no... Y un número de repente, 6 de las... tampoco, ok. Está bien.
una pista. Pues. Es como para tener Nosotros una- estamos haciendo un exhorto a que 10 instituciones universitarias, que nos faltan todavía por consignar algunos valores, ajusten el valor que se había acordado en el Consejo Nacional de Universidades, que sea al menos el 30% de los cupos disponibles ofertados al Sistema Nacional de Ingresos. Nosotros hoy tenemos unos valores que nos han entregado las universidades han entregado unos valores anteriormente, pero a partir de esos valores le estamos pidiendo que revisen, porque a nosotros no nos coincide esa contabilidad, se lo estamos pidiendo de la manera como caracteriza una relación entre universitarios, de manera afable, respetuosa, pero también con la firmeza del Estado venezolano de, bueno, tenemos una resolución, tenemos unos acuerdos, queremos que eso sea simplemente revisado, sea ajustado. Si son los mismos valores, bueno, ellos nos dirán que son los mismos valores, nosotros posteriormente revisaremos en otro momento, pero no va a frenar el proceso de cierre del 15 y el 17 de corrida de lo que es la asignación desde el punto de vista de los cupos. Fíjate. Es muy importante que nosotros veamos que lo que está ocurriendo ahorita no es una acción esporádica, una acción espontánea. Nosotros tenemos una programación de trabajo que corresponde al Sistema Nacional de Ingresos. Esa programación tiene un cronograma y ese cronograma se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. Arrancamos con el anuncio, luego abrimos la plataforma, se generó el proceso de consulta. Una parte sustancial del cronograma es precisamente donde las unidades educativas, donde corresponde a toda la distribución desde el punto de vista de la educación media de nuestro país, cargaba la información. Es decir, que hay una carga previa de notas del sistema que proviene de las propias instituciones educativas. Ahí se genera una clave una clave electrónica para la institución educativa, para lo que son los coordinadores de zona educativa, para lo que es precisamente corroborar la información que está ahí, y se le genera una clave al estudiante. El estudiante posteriormente lo que efectúa es la conformidad o no con las notas que fueron cargadas por la unidad educativa. Ese proceso llevó varias iteraciones. Ocurrió una vez, nosotros volvimos a abrirlo hace poco para que la gente dijera si estaba o no conforme con eso. El nivel de reclamos que hubo es muy bajo en relación al valor total, no llega, es menos que el 1% el valor de personas que solicitaron algún tipo de revisión, etcétera. Un valor, desde el punto de vista estadístico, no representa ningún tipo de anomalía desde el punto de vista de lo que es la organización del dato. ¿En qué estamos ahorita, en este momento? Estamos en el proceso de verificación del índice de referencia y modificación de las opciones y carreras y PNF. Es decir, con el índice académico que cada estudiante tiene, él puede decir, de las 6 opciones de estudio que tiene, no, mira, el promedio de nota como que no me da tanto para esta carrera, yo me voy a modificar mis opciones para esta. ¿Qué es lo que está pasando cuando modifica su opción en este momento? ¿Qué es lo que concluye el domingo? En función del índice académico, si él sabe que está en el borde inferior o fuera del borde de las notas que corresponden para ingresar a una carrera, él lo que hace es ajustar su preferencia. Al ajustar su preferencia, aumenta sus probabilidades de quedar en la carrera que desee, tanto en la carrera como en el estado, en la localización, en la universidad a la que esté aplicando. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es esta, que es la última fase, digamos, de esta etapa, corresponde a la actualización de los índices. Concluye el día domingo, es muy importante que entre partido y partido los estudiantes agarren y terminen de actualizar sus opciones de estudio. El domingo concluye esta etapa y nosotros el martes se hace todo lo que es el repliegue de data, consolidación de la información, preparación de los instrumentos informáticos el día lunes, y el día martes se corre ya el sistema, empieza la corrida del sistema. El sistema tiene muchas iteraciones porque agarra primero, selecciona a todos los estudiantes con su primera opción, los ubica en todas las carreras, en más de 300 y tanto de opciones que hay en todo el país, posteriormente va con las segundas opciones, empieza a establecer los órdenes y posteriormente que agrupa todo eso, decide precisamente cuáles son los listados que tiene cada una de las asignaciones por carrera. Por eso es que el proceso dura varios días, aunque es un proceso informático, que hemos reforzado toda la plataforma, que hemos actualizado toda la parte del hardware, del software, que lleva precisamente la aplicación para darle mayor contundencia. Hemos reducido en más de 4 días el proceso de corrida completo, precisamente con las actualizaciones que hemos venido haciendo del sistema. Sin embargo, lleva varios días precisamente por la cantidad de iteraciones que efectúa. Finalmente va a salir un listado que está certificado, firmado, que es el que publicaremos en la página web para que todos los estudiantes puedan bajarlo, las universidades publicarlo y todo el mundo tenga la tranquilidad del proceso que ha ocurrido en nuestro país. Entonces ahorita estamos en esa fase, estamos en el cierre de la fase precisamente de lo que sería esas asignaciones. Entonces el proceso está blindado en el sentido que es el estudiante quien está validando la información que dio la unidad educativa con unas notas certificadas. Por supuesto, esa nota va firmada.
va firmada, se respalda en físico lo que entregaron cada una de las unidades educativas, de manera que esté blindado esa primera etapa del proceso. Ministro, para precisar algo rápidamente, ¿cuándo deben estas universidades de Averu darle respuesta a Ayer. para- Ayer, la fecha era ayer. Y Estamos pidiéndole que lo entreguen hoy, pero la fecha era ayer. ¿Qué pasa si no la entregan? Cordialmente le pediremos que las entreguen hoy.